Bienvenidos, una vez más. Hoy prepárense porque vamos a hablar de uno de los temas que más les apasiona, que más controversia genera y que, seamos honestos, más nos encanta. Si adivinaron, vamos a hablar de Can Yaman. Y no solo de Can Yaman, sino de esa sombra que siempre lo persigue, esa historia que parece que nunca termina de escribirse, su relación con Demet Özdemir. Pero ojo, porque hoy no vamos a enfocarnos en lo que ya sabemos, en lo que se ha dicho 1000 veces. Hoy vamos a explorar las señales, esas pequeñas pistas que nos hacen pensar que tal vez, y solo tal vez, Can Yaman ha pasado página, ¿o no? Porque como siempre en el mundo del espectáculo, nada es lo que parece. Así que si están listos para sumergirse en el universo Can Yaman, para analizar cada sonrisa, cada mirada, cada movimiento, pues quédense conmigo. Porque les prometo que este vídeo estará lleno de sorpresas, de teorías y, por supuesto, de mucho salseo. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, suscríbanse. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre les traemos la información más fresca, los rumores más jugosos y el análisis más profundo del mundo del espectáculo turco. Así que, sin más preámbulos, vamos al lío. Bueno, a ver, hablemos claro. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir fue un auténtico boom. Desde el minuto 1, la química en pantalla era innegable. Y claro, después de verlos juntos en Erkencikus Pájaro Madrugador, era imposible no fantasear con que esa chispa se trasladara a la vida real. Y por un tiempo así fue. Tuvimos confirmación de su noviazgo, vimos fotos juntos, entrevistas donde se deshacían en halagos mutuos. Era la pareja del momento. Los fans estaban enloquecidos, las redes sociales explotaban con cada publicación y todo el mundo daba por sentado que este amor sería para siempre. Pero ya sabemos cómo terminan muchas historias de amor, ¿verdad? De repente, como un jarro de agua fría, llegó la noticia de la ruptura. Y ahí empezó el drama. Rumores de infidelidades, acusaciones cruzadas, indirectas en redes sociales. Un auténtico culebrón turco, pero en la vida real. Y aunque ambos han intentado seguir adelante, lo cierto es que esa sombra, esa pregunta sobre qué pasó realmente, siempre ha estado presente. Ahora bien, ¿qué nos hace pensar que Can Yaman podría haber olvidado a Demet? Pues, para empezar, su actitud. Si comparamos las entrevistas y apariciones públicas de Can antes y después de la ruptura, notamos un cambio. Antes, era más abierto, más dispuesto a hablar de su vida personal, incluso a bromear sobre Demet. Ahora es mucho más reservado, más centrado en su trabajo y, sobre todo, evita a toda costa mencionar el nombre de su ex. Podría ser simple madurez, claro. Podría ser que simplemente ha aprendido a proteger su intimidad. Pero también podría ser una señal de que esa etapa está completamente cerrada, de que ha superado el dolor y está listo para seguir adelante. Pero seamos honestos, es tan fácil borrar a alguien de tu vida con quien compartiste momentos tan intensos, especialmente cuando esa persona sigue siendo una figura pública. La presión mediática, las preguntas constantes, las fotos que resurgen, todo contribuye a mantener viva la llama de la curiosidad. Otro punto a tener en cuenta es su vida sentimental. Después de Demet, Can ha estado vinculado a varias mujeres. Algunas relaciones confirmadas, otras meros rumores. Pero lo importante es que ha seguido buscando el amor, que no se ha cerrado a la posibilidad de encontrar a alguien que lo haga feliz. Y eso en sí mismo es una señal de que ha pasado página. Recordemos su relación con Diletta Leotta, esa presentadora italiana que lo volvió loco por un tiempo. Fue una relación intensa, llena de pasión y de momentos públicos muy comentados. Pero también terminó de forma abrupta, dejando a muchos preguntándose qué había pasado. ¿Fue un intento de olvidar a Demet? ¿Una simple aventura? ¿O un amor verdadero que no pudo ser? Las respuestas, como siempre, las guardan los protagonistas. Y claro, después de esa relación, ha habido otras mujeres en su vida, aunque ninguna con la misma resonancia mediática. Se le ha visto con actrices, modelos, incluso con fans. ¿Será que Can está buscando desesperadamente el amor verdadero o simplemente disfrutando de su soltería? Ahí es donde entramos nosotros, los chismosos profesionales, a sacar nuestras propias conclusiones. Además, si analizamos sus últimas publicaciones en redes sociales, vemos que Can está muy enfocado en su carrera. Está constantemente promocionando sus nuevos proyectos, compartiendo fotos de sus entrenamientos, mostrando su lado más profesional.
Parece que ha encontrado en el trabajo una vía de escape, una forma de canalizar sus energías y de dejar atrás el pasado. Desde que la relación con Demet terminó, Khan ha estado imparable. Se ha mudado a Italia, ha aprendido italiano, ha participado en series y películas internacionales, ha trabajado con marcas de renombre. Su carrera ha despegado a niveles estratosféricos. ¿Será que el éxito profesional es la mejor medicina para un corazón roto? Tal vez sí, tal vez no. Pero lo que está claro es que Khan no se ha quedado lamentándose por su pasado amoroso. Ha utilizado esa energía para impulsarse hacia adelante y convertirse en una estrella aún más brillante. Y eso, mis amigos, es digno de admiración. Pero claro, no todo es blanco o negro. Porque también hay detalles que nos hacen dudar. Pequeñas miradas, comentarios sutiles, gestos que podrían interpretarse como nostalgia. Por ejemplo, hace poco en una entrevista, le preguntaron por su experiencia en Erkencikus, y aunque intentó ser lo más diplomático posible, se le escapó una pequeña sonrisa al recordar los momentos que vivió junto a Demet. Esa sonrisa, mis chismosos, esa sonrisa lo dice todo. Era una mezcla de nostalgia, de cariño, de tal vez un poco de arrepentimiento. Era como si por un momento Khan se hubiera transportado a ese tiempo feliz en el que él y Demet eran la pareja perfecta. Y claro, esa sonrisa no pasó desapercibida para los fans, que inmediatamente empezaron a especular sobre una posible reconciliación. Y no solo eso. Algunos fans han notado que en ocasiones, sigue a cuentas de fans que publican fotos de él y Demet juntos. Podría ser un simple gesto de cortesía, pero también podría ser una señal de que en el fondo, todavía guarda un cariño especial por ella. A ver, seamos realistas, Khan tiene millones de seguidores en redes sociales. Es imposible que controle a quien sigue y a quien no. Pero el hecho de que siga a cuentas dedicadas a su relación con Demet, aunque sea por casualidad, nos da una pequeña esperanza a los que seguimos creyendo en su amor. ¿Será que Khan está secretamente monitoreando lo que se dice de él y Demet? ¿Será que le gusta recordar esos momentos? ¿O simplemente es un despiste? La verdad, nunca lo sabremos. Pero lo que sí sabemos es que ese pequeño detalle ha encendido la llama de la especulación entre los fans. Además está el tema de los encuentros casuales. Aunque ambos han intentado evitarse, es inevitable que en algún momento sus caminos se crucen. Y cada vez que eso sucede, las redes sociales se incendian. ¿Se saludaron? ¿Se ignoraron? ¿Hubo tensión en el ambiente? Cada detalle se analiza con lupa, buscando pistas sobre el estado actual de su relación. Imagínense la escena, Khan y Demet en el mismo evento, rodeados de cámaras y de periodistas ávidos de una declaración. La tensión en el aire sería palpable. Cada movimiento, cada mirada, cada gesto sería analizado al milímetro. ¿Se saludarían fríamente? ¿Intercambiarían algunas palabras amables? ¿O simplemente se ignorarían como si el otro no existiera? Las posibilidades son infinitas, y cada una de ellas generaría un sinfín de especulaciones entre los fans. Es como si Khan y Demet estuvieran atrapados en un reality show eterno, donde cada uno de sus movimientos es observado y juzgado por millones de personas. Y es que, seamos honestos, la historia de Khan y Demet sigue generando muchísima expectación. Los fans no se resignan a la idea de que su amor haya terminado y siguen soñando con una posible reconciliación. Y claro, cada pequeño gesto, cada mirada, cada comentario se interpreta como una señal de esperanza. Es como si los fans estuvieran aferrados a la idea de que Khan y Demet son almas gemelas destinadas a estar juntas. A pesar de los rumores, de las rupturas, de los nuevos amores, siguen creyendo que en el fondo, el amor entre ellos sigue vivo. Y claro, con cada pequeño gesto, con cada pequeña señal, esa esperanza se reaviva, alimentando la fantasía de una posible reconciliación. Pero volviendo al tema principal, ¿ha olvidado realmente Khan Yaman a Demet Özdemir? Pues la verdad, es que no lo sabemos con certeza. Solo él sabe lo que realmente siente y lo que hay en su corazón. Pero basándonos en lo que hemos visto, en lo que hemos analizado, podemos decir que al menos, ha intentado seguir adelante. Ha intentado enfocarse en su carrera, ha intentado encontrar el amor en otra parte y ha intentado dejar atrás el pasado. Y eso, en sí mismo, es un gran paso. Ahora bien, si en el fondo todavía guarda un cariño especial por Demet, si todavía hay una pequeña llama encendida, eso es algo que solo el tiempo dirá.
Pero lo que sí podemos afirmar es que Can Yaman es un hombre que ha aprendido de sus errores, que ha madurado y que está dispuesto a seguir adelante con o sin Demet. Es un actor talentoso, un hombre atractivo y una persona que, a pesar de las dificultades, siempre ha mantenido una actitud positiva. Es un guerrero, un luchador, un hombre que no se rinde ante las adversidades. Y eso, mis amigos, es lo que lo convierte en un ídolo para millones de personas en todo el mundo. Su carisma, su talento, su energía contagiosa, todo contribuye a crear una imagen de hombre perfecto, de príncipe azul que todas las mujeres sueñan con encontrar. Pero detrás de esa imagen, hay un hombre de carne y hueso, con sus virtudes y sus defectos, con sus alegrías y sus tristezas. Un hombre que, como todos nosotros, busca el amor y la felicidad. Y eso es lo que realmente importa. Que siga luchando por sus sueños, que siga haciendo lo que le apasiona y que siga regalándonos momentos inolvidables en la pantalla. Porque al final, eso es lo que realmente valoramos de él. Su talento, su dedicación, su capacidad para hacernos soñar, eso es lo que lo convierte en una estrella. Y aunque su vida amorosa siga siendo un misterio, lo que está claro es que Can Yaman seguirá brillando con luz propia en el firmamento del espectáculo turco. Ahora bien, hablando de Demet, ¿cómo está ella? Pues la verdad es que también ha intentado seguir adelante. Se casó con Oğuzhan Koç, aunque como todos sabemos, ese matrimonio no duró mucho. Y ahora parece estar enfocada en su carrera y en disfrutar de su soltería. La ruptura de su matrimonio fue un shock para muchos. Parecía que Demet había encontrado la estabilidad y la felicidad al lado de Oğuzhan. Pero como suele suceder, las cosas no siempre son lo que parecen. Los rumores apuntaban a que la relación se había deteriorado por la falta de tiempo y por las diferencias irreconciliables entre ambos. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que Demet volvió a estar soltera y disponible para el amor. Y claro, esa noticia reavivó las esperanzas de los fans de Can y Demet, que vieron en esta situación una oportunidad para una posible reconciliación. Pero al igual que con Can, también hay detalles que nos hacen pensar que tal vez, y solo tal vez, todavía guarda un recuerdo especial de su relación con él. Algunas canciones que comparte en sus redes sociales, algunas fotos antiguas que vuelve a publicar. Pequeñas cosas que podrían interpretarse como nostalgia. Las redes sociales son una ventana al alma de las personas. Y en el caso de Demet, sus publicaciones a menudo dejan entrever un lado melancólico, un recuerdo de tiempos pasados. Canciones románticas, fotos antiguas, frases enigmáticas, todo contribuye a crear un aura de misterio alrededor de sus sentimientos. ¿Será que Demet sigue pensando en Can? ¿Será que añora los momentos que vivieron juntos? ¿O simplemente está siendo nostálgica por un tiempo que ya no volverá? Las respuestas, como siempre, las guardan los protagonistas. Y claro, el hecho de que su matrimonio haya terminado también ha alimentado las esperanzas de algunos fans, que ven en esta situación una oportunidad para una posible reconciliación. Pero como siempre, todo son especulaciones. La verdad es que Demet es una mujer muy reservada con su vida personal. Rara vez habla de sus sentimientos o de sus relaciones. Prefiere mantener un perfil bajo y centrarse en su carrera. Pero eso no impide que los fans sigan especulando sobre su vida amorosa y soñando con una posible reconciliación con Can. Lo cierto es que Demet es una mujer fuerte, independiente y talentosa. Ha superado muchos obstáculos en su vida y ha demostrado que es capaz de salir adelante, pase lo que pase. Y eso es lo que realmente admiramos de ella. Su talento como actriz, su carisma en pantalla, su capacidad para conectar con el público, todo contribuye a crear una imagen de mujer exitosa y empoderada. Y aunque su vida amorosa haya tenido sus altibajos, lo que está claro es que Demet seguirá brillando con luz propia en el mundo del espectáculo turco. Así que, volviendo a la pregunta inicial, ¿ha olvidado Can Yaman a Demet Özdemir? Pues después de todo este análisis, creo que la respuesta es, probablemente no del todo. Creo que es imposible olvidar a alguien con quien has compartido momentos tan intensos, con quien has vivido una relación tan apasionada. El amor, mis amigos, deja una huella imborrable en el corazón. Y aunque el tiempo cure las heridas, los recuerdos siempre permanecen. Y en el caso de Can y Demet, esos recuerdos están ligados a una de las series más exitosas de la televisión turca, a un romance que traspasó la pantalla y a una legión de fans que siguen soñando con su reconciliación. Pero creo que sí ha aprendido a vivir con ese recuerdo, a no dejar que le impida seguir adelante y a buscar la felicidad en otra parte.
Y eso, en sí mismo, es un gran logro. Aprender a dejar ir, a perdonar, a seguir adelante, esas son las claves para superar una ruptura amorosa. Y aunque Can y Demet hayan tomado caminos separados, lo que está claro es que ambos han aprendido de esa experiencia y han seguido creciendo como personas. Y en cuanto a Demet, pues creo que está en una situación similar. Creo que también guarda un recuerdo especial de Can, pero que está enfocada en su presente y en su futuro. Y creo que ambos a su manera han aprendido a cerrar ese capítulo y a seguir adelante. La vida, mis amigos, es un continuo aprendizaje. Y las relaciones amorosas, tanto las que funcionan como las que no, nos enseñan valiosas lecciones sobre nosotros mismos y sobre el mundo que nos rodea. Y aunque Can y Demet no hayan tenido un final feliz juntos, lo que está claro es que ambos han sacado provecho de esa experiencia y han seguido creciendo como personas y como profesionales. Pero bueno, esto es solo mi opinión. Al final, la verdad solo la saben ellos dos. Y como siempre, el tiempo dirá qué les depara el futuro. Pero mientras tanto, nosotros seguiremos aquí, analizando cada detalle, comentando cada rumor y soñando con una posible reconciliación. Porque, seamos honestos, nos encanta el salseo. Nos encanta especular sobre la vida amorosa de los famosos, nos encanta fantasear con finales felices y nos encanta creer en el poder del amor. Y la historia de Can y Demet con sus idas y venidas, con sus rupturas y reconciliaciones, nos da todo eso y mucho más. Bueno, mi gente linda, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis profundo y que hayan disfrutado del chismecito. Recuerden que todo esto son solo teorías, especulaciones y opiniones personales. La verdad solo la saben Can y Demet. Pero lo importante es que sigamos disfrutando de su talento, que sigamos apoyando sus carreras y que sigamos soñando con un final feliz, ya sea juntos o separados. Porque al final, lo que realmente importa es que sean felices y que sigan haciéndonos soñar con sus actuaciones. Y antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Gracias por su apoyo, por sus comentarios y por su buena onda. Ustedes son los que hacen que este canal sea posible. Sin ustedes, este canal no sería lo mismo. Gracias por su fidelidad, por su entusiasmo y por su pasión por el mundo del espectáculo turco. Y ahora, quiero pedirles que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Can Yaman ha olvidado a Demet Özdemir? ¿Creen que hay alguna posibilidad de reconciliación? Quiero saber sus opiniones. Quiero saber qué piensan, qué sienten y qué esperan de esta historia. No duden en compartir sus ideas y sus teorías en los comentarios. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo, a que lo compartan con sus amigos y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Porque aquí en su canal favorito siempre les traeremos la información más fresca, los rumores más jugosos y el análisis más profundo del mundo del espectáculo turco. Así que sin más preámbulos me despido. Les mando un beso enorme, un abrazo gigante y les deseo lo mejor. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y no se olviden de seguir soñando con el amor.